Leí una vez una frase que decía que el viaje más largo de todos Rafa, ya, siéntate y céntrate. Siéntate y céntrate, ¿vale? Puedes poner a un lado el abrigo, te va a distraer. Siéntate encima de ellos si quieres. Bueno, una frase que ponía, gracias, que el viaje más largo de todos es el de la cabeza al corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces puedes tener algo aquí en la cabeza, pero hasta que penetre realmente en el corazón, hace falta algo. Yo diría 3 cosas. Pero a veces ni siquiera sucede. Hay personas que lo saben en la cabeza, más o menos, pero realmente nunca les llega al corazón. Y las 3 cosas que a mí se me ocurren para que las verdades más importantes pasen de la cabeza, la teoría, la inteligencia, al corazón, a ser algo que realmente lo tienes dentro y te motiva como persona humana, vives de ello, vives según ello. Pues para que suceda eso, tiene que haber experiencia. A veces es cuestión de pasar el tiempo. Muchas veces cuando uno es niño o joven puede vivir en un egoísmo, en una superficialidad o en una confusión, una rebeldía que ni siquiera sabe el porqué, etc. Pero cuando van pasando los años, pues entonces he dicho la experiencia. Y la segunda cosa es pensar. Podríamos decir pensar y rezar. Cuando uno se calla, se entra en silencio y si es todos los días mejor, las cosas van calando, van entrando. Es un proceso largo y doloroso, pero sucede, se da. Cuando el hombre se niega a hacer ese esfuerzo y a sufrir lo que supone el silencio y el parar, se queda en lo superficial. Pero cuando hace ese esfuerzo todos los días de estar callado, aunque sean 10, 15 minutos, en silencio, en la presencia de Cristo crucificado, pues profundiza, penetra en el misterio y el misterio penetra en él. Y se cumple el sagrado viaje de la cabeza al corazón. Y transforma a la persona y transforma la vida. Y la tercera cosa, he dicho experiencia, pensar, meditar. Y en tercer lugar yo diría el sufrimiento. Porque el sufrimiento te hace humilde y te abre al amor. El sufrimiento rompe el corazón y tenemos el corazón un poco duro y es bueno que se te rompa el corazón. Es bueno eso. Romper el corazón por amor, dejar que el corazón se rompa por el amor de Dios, por el amor de los demás y ante el sufrimiento de los demás y no estar yo siempre en mi egoísmo, en mi superficialidad, que me importe un pepino, que otros sufren y tal y cual. Es bueno que eso termine. Y cuando el corazón sufre por los golpes de la vida, se abre al amor. Y eso es parte del proceso, de la maduración y la humanización. Y también hacernos cada vez más como Jesús.
El ejemplo que comenté antes, pero no di detalles, ahora tampoco me acuerdo de todos los detalles, pero era de una niña, no sé si era, creo que sí, que era princesa, una princesa. No sé si era directa, iba a heredar el trono de su papá rey, pero era princesa, era una de las hijas del rey. Y teniendo pues 9, 10, 11, 12 años, se hizo una niña insoportable, completamente insoportable, agresiva, petulante, exigente. Y le gustaba entrar en las habitaciones del palacio y todas las sirvientes tenían que ponerse de pie porque ha entrado la señorita, su majestad. Entonces, un día entró y una criada estaba ahí trabajando en no sé qué, no sé cuántos años habría tenido, a lo mejor 16 o 18, 20 años, era joven también, no tan joven como la niña. Y estaba ahí trabajando, yo qué sé, haciendo qué cosa, algún trabajo de su función como criada en el palacio y tal. Y no sé si no se dio cuenta o estaba muy ocupada y pensé, basta ya, porque lo hacía aposta, buscando atención. La niña entraba y salía y volvía a salir y volvía a entrar para que estuvieran ahí levantándose y constantemente para hacerle homenaje. Y la criada esta no se levantó y... ¿Cómo te atreves? No sabes tú que yo soy como una gallina, ¿sabes? Como una gallina. Que yo soy la hija del rey. Y la criada le dijo, oye, perdóneme su majestad, perdóneme. Usted, es verdad, usted es la hija del rey y yo soy hija de Dios. Le dijo eso. Y fue como una bomba en el corazón de la niña. Ahora creo recordar que tenía 13 años, cuando la criada le dijo eso. Una bomba. Empezó a pensar, ¿ves? Ahí está la cosa. A veces, a través de una flecha de verdad, Dios te rompe el corazón duro y egoísta, obsesionado contigo mismo. Y empezó a pensar, ¿ves? Primero el dolor, la humillación, una pequeña humillación. Después pensar, reflexionar, meditar, profundizar. Y empezó a preguntar, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Ella es hija de Dios? Porque es bautizada igual que yo. Pero yo también soy hija de Dios, entonces... Pero yo soy hija de Dios y también soy hija del rey. Ella no, ella es solo hija de Dios. ¿Pero qué es más importante? Y empezó a pensar. Yo me monto la película. Pero empezó a analizar la cosa. Y empezó a entrar en la verdad del asunto. Y luego, a lo largo del año siguiente, se le iban muriendo personas de su familia, uno tras otro y otro y otro y otro. Eran unos 6 muertes en poco tiempo. El rey se murió, su hermana mayor se murió, su mamá murió, su tía murió, su mejor amiga se murió. Pum, 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 una cosa. Y se dio cuenta de que mi papá, el gran rey, ha muerto. Ha muerto. Lo de ser rey no le ha servido de nada. Ser hijo de Dios le habrá servido de algo. Y al final renunció la herencia, renunció lo que iba a heredar de importancia en la ciudad, dejó la corte, dejó todo, dejó la riqueza, dejó el palacio y se metió en el Carmelo y se hizo monja carmelita. Pobreza, castidad, obediencia. Despreció las riquezas y los honores del mundo. Y murió con fama de santidad. Cuando le diagnosticaron, tenía unos 50 años, relativamente joven todavía, de cáncer. Su respuesta fue un cáncer doloroso y tuvo una agonía larga antes de morir.
Pero cuando le dijeron, tienes un cáncer terminal, vas a morir, la respuesta de ella fue, pues al cielo, a todo galope. Y vivió el cáncer, esa niñita tan mimada, tan petulante, tan egoísta, tan agresiva, tan horrible, pues murió como una santa. No sé si es beata. Es que no recuerdo ahora, se me falla la memoria, me estoy viendo, pero con fama de santidad y creo que es beata, está en el cielo. Pensando en esto, pensé también en otro ejemplo de una niña que yo conozco, y algunos de vosotros la conocéis también, que yo le pregunté, creo recordar, ahora aquí también, a lo mejor me equivoco en algún detalle, pero creo que tenía unos 12 años cuando yo le pregunté, porque observé en ella una profundidad extraordinaria en una niña de 12 años. O sea, aquí había algo fuera de lo común. Entonces yo le pregunté, era una chica muy valiente, en el colegio se metían con ella y le daba igual. Me acuerdo que me impresionó mucho, que me contó un testimonio que durante los descansos de clase en el cole había una capilla cerquita y ella cruzaba la calle y iba a la capilla para rezar. Y se burlaban de ella, y una vez una pequeña pandilla de otros compañeros de clase le siguieron y fueron ella estaba pues por ahí en uno de los bancos, como uno de vosotros, y estaba rezando y entraron toda la tropa de gamberros detrás para burlarse de ella. Y estaban ahí detrás, jajaja, y no sé si tirando trocitos de papel. Y vino uno, el más abusón, el más grandote y el más chulo de todos, y se puso en la silla del otro lado. Si ella estaba ahí, tú eres yo Jesús. ¿Sí? ¿Verdad, Jesús? Si ella estaba ahí, él se puso ahí, en el lugar. Y le miraba ella, le miraba él y le imitaba. Entonces, cuando ella se arrodilló, él se arrodilló. Cuando ella se puso así recogida, y ella le veía, de reojo le veía, le bloqueaba. Y cuando levantaba la mirada para mirar a Jesús, que estaba en el crucifijo arriba, encima del sagrario, él también lo hacía. Y los demás, o sea, imitándola y burlándose de ella, y los demás todos con las risotadas ahí atrás, en la capilla. Y en un momento de esos, ella sí levantó la mirada e dijo a Jesús en la cruz, en su interior, en los secretos de su corazón, dijo: Señor, perdónales, no saben lo que hacen, ten piedad de ellos, tóqueles el corazón. Y justamente en ese momento, el chico levantó la mirada también, burlándose de ella y imitándole a ella, y ella hizo su oración y bajó otra vez la cabeza, y el chico no bajó la cabeza. El chico se quedó con la cabeza levantada y se olvidó de ella, se olvidó de imitarla y de burlarse de ella, y se quedó mirando a Jesús clavado en la cruz. Y estuvo ahí varios minutos mirando él al Señor clavado en la cruz. Qué pena que no tenemos un crucifijo aquí. Ay, Dios mío. Y después de estar ahí, que había ya salido él del juego, estaba en otra onda, le había pasado algo. Se levantó y se acercó a ella, para irse, y por el camino le dijo a ella: I'm sorry. ¿Habéis entendido? Sí. Pablo Jesús no. I'm sorry. Le pidió perdón, sin que los de atrás lo oyesen. Le dijo: I'm sorry. Lo siento.
Y ella me contó eso con un gozo. Padre, Dios me escuchó el corazón, le tocó el corazón de Jesús, se quedó mirándole en el crucifijo y me pidió perdón por burlarse de mí, por mi fe, la fe que tengo en ti. Bueno, nada, cuando yo oigo esa historia de una niña de 12 años que tiene tanta personalidad, joder, macho, cuánta personalidad tiene esa niña, que no es esclava de lo que piensan los demás de ella. Yo le dije, pero ¿de dónde has sacado tú esa conexión con Dios, esa profundidad que tienes? Y me escribió después, bueno, se lo pregunté por escrito, después de contarme esa historia. Y me dijo, padre, cuando yo tenía 8 años, sonó el teléfono en medio de la noche. Oí los gritos de mamá. Me levanté de la cama y salí corriendo. Y vi a mamá hablando por el teléfono. Y supe enseguida que papá estaba muerto. Y estaba el crucifijo colgado en la pared encima de mi mamá con la cruz. Y yo supe en ese momento que mi papá no había ido al infierno, que Jesús le había salvado. Y en ese momento dejé de ser una niña, 8 años, y me puso la fecha y todo. Porque su papá en Colombia le habían matado por cuestión de vender drogas. Y ella ponía, hasta ese momento, cuando yo rezaba con Dios, pedía cosas de niños. Pedía, pues, caramelos y que me diera, yo qué sé, los reyes de Navidad y cosas de esas, y no pensaba nada más que en helados, en juguetes y caramelos. Pero a partir de ese día, de esa noche, de ese momento, de la muerte de mi papá, empecé a pedir a Dios cosas importantes, a querer ser una mujer que cambie el mundo, que hace una diferencia en el mundo, me dijo. Todo eso me lo escribió con 13, 14 años. Yo tengo los datos exactos por ahí en algún sitio, pero muy jovencita, era muy jovencita. Y 8 años, eso sí, no me equivoco. Tenía 8 años cuando mataron a su padre, y ella decía, yo vi a mi papá jugando con unos niños pobres fuera de la iglesia cuando nadie más les hacía caso. Hizo mi papá muchas cosas malas, pero al menos hizo eso bueno con esos niños pobres en la calle que nadie les hablaba, y mi papá les hacía pequeños regalos. Y ese ejemplo me ha dejado mi papá. Yo quiero dar regalos mucho más grandes, regalar toda mi vida a Dios. Bueno, pues ya. Entonces yo os dejo con esto, para que no seáis, pues, niños y chicos superficiales, que seáis niños y chicos, pues, felices, eso sí, felices. Y que sepáis jugar, no quito nada de eso, pero delante de Jesús clavado en la cruz, como la primera niña, la princesita, y como la segunda niña, que ahora es una apóstol magnífica, es una mujer ya, tendrá 30 y algo años, y está haciendo maravillas para el reino de Dios. Y nada, con esto no se trata de ser monjas. Desde luego monjas aquí no va a haber ninguna. Ni de ser monjes. Se trata de ser hombres profundos. Y eso se va a dar, los hermanos me han dicho que os han preparado ahora, porque mira, es que hemos tenido la misa, ¿vale? No vamos a volver a tener el santo sacrificio de la Eucaristía hasta 2 días y 2 noches. Porque Jesucristo va a la cruz. Y la Iglesia no quiere que se celebre la misa mañana ni viernes, hasta muy por la tarde-noche. Para que experimentemos el silencio
sobre la tierra de la ausencia de Dios, cuando Jesús muere. Y para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo aquí y de lo que está en juego, y para que seamos hombres de silencio y de profundidad. Y para que le acompañemos, porque Jesús dijo, busco consoladores. Consolar significa estar con el que está solo. Jesús está solo. Esta noche está en Getsemaní y está solo y ha dicho a sus íntimos amigos, ¿no podéis estar ni una hora conmigo? 3 veces lo dijo, un lamento, una súplica. Dios mismo que te suplica, que te implora, que le acompañes, que estés con Él, que tu corazón sufra un poco con Él. Porque por el sufrimiento creces. Y haces ese sagrado viaje de la cabeza al corazón. Y sales tú más humano, más profundo, más rico, más enriquecido, sí. Pues los hermanos me han dicho que os han dejado unos pasajes, unos párrafos que podéis leer y están muy bien elegidos los párrafos para que no os aburráis, para que no os durmáis, para que estéis pues aquí sufriendo y pensando, meditando, acompañando al Señor y creciendo. Que así sea.